Ya está. Ya hay cinco apercibidos que han entrado perfectamente. Vamos a esperar a sus compañeros. Felizmente ya ingresaron todos. A ver, aquí me estaba... Bien, ya está, vamos ingresando. Listo. Ya vamos 15. Ya está, a ver cuántos vamos. Ya vamos 20. Voy a ir compartiendo la pantalla. Ajá. Acá vamos a ver el ritmo. Ya están 23. Listo, vamos avanzando. Ya vamos 26. Son 34. 34 si no me equivoco. A ver, mejor verifico. 40. Vamos a esperar a que vayan ingresando. Más bien, mientras van ingresando sus compañeros, si hay tareas que no han logrado de alguna manera presentar o se retrasaron o fue de la primera semana, de la segunda semana, por favor, complétenlas. Si la plataforma no le recibe, lo envían a mi correo, pero me ponen su nombre, literatura infantil y de qué semana es la tarea para poderlas yo considerar. Porque todavía hasta antes de la semana 8 yo puedo hacer la recopilación de todas sus calificaciones y participaciones, que son las evidencias de sus trabajos, que es parte de sus portafolios. No piensen que, oh, ya lo perdí y déjenlo ahí nomás, ¿no? Háganlo, pues, me escriben al correo, le piden a la delegada, a Marlene, y me envían el correo, al correo, pero póngame su nombre, el curso y la tarea de qué semana es. Entonces yo ahí puedo verificar, ver y ayudarles, darles esa facilidad para que ustedes puedan no atrasarse, ¿no? Y porque de todas maneras la calificación, si no hay notas, se van a perjudicar, ¿no? Entonces ya vamos 28. Ya, esta es la forma en que les puedo ayudar, pero ustedes también ayúdense poniéndose al día, no se queden ahí tranquilos, como ya lo perdí, no. Siempre hay que, como Bolognesi, quemar hasta el último cartucho, chicos. Siempre, en todo. Las posibilidades se tienen que agotar hasta que tú puedas decir, lo intenté, ¿no? Pero no que nunca intentaste, eso creo que no sería correcto. Ya, entonces llevamos 28, estábamos hablando del ritmo, ¿no? Dice que aquí entra en juego diversas variables como la fluidez y las pausas, ¿no? Cuando le vamos a acelerar un poquito el ritmo, cuando lo vamos a hacer un poquito más lento, cuando cuando pausamos, cuando quedamos en silencios inclusive, ¿no? Cuando nos quedamos tranquilos, ¿no? Un ritmo constante y monótono va a aburrir, ¿no? Es más, va a hacer que se duerman. De repente vas a hacer un cuentacuentos para niños que no pueden dormir. Y asimismo es importante que el discurso se note espontáneo y fluido, o sea, que no haya una tensión. Cuando leamos, cuando querramos compartir un texto literario con nuestros niños, tenemos que disfrutarlo, ¿no? No tenemos que vernos tensos, como diciendo, ay, me voy a equivocar, ay, qué palabra dice, ay, estoy escribiendo, la coma no nos preocupemos, sino que esto debe de fluir de una manera natural. Entonces, para que esto ocurra, debo de practicar mi lectura. Y es más, leer todo tipo de texto, poemas, trabalenguas, sobre todo, que son los que nos ayudan a mejorar la dicción, mirándote al espejo. Grábate.
Grábate y escúchate. ¿Cómo es tu forma de leer, no? Si los vas a aburrir, los vas a emocionar, los vas a contagiar, ¿no? Si te convence a ti mismo. También las pausas le agregan dramatismo al mensaje, además de otorgarle al oyente el tiempo necesario para que pueda procesar la información adecuada. O sea, no solamente es para un arte dramático, sino que les da la oportunidad a tus niños de pensar, de enlazar lo que están, toda esa bombardeo de información que están recibiendo, ¿no? Para que lo puedan disfrutar también. Pero cuidado que demasiadas pausas puede aburrir también, ¿no? Y hacer que ésta se distraiga con otras cosas y que pierda la atención, el interés por lo que tú le estás leyendo. Y eso tampoco es bueno. Las pausas son, por lo tanto, indispensables, pero es un arte su buen manejo, ¿no? Y eso es algo que debemos de ir manejando y que vamos a ir adquiriéndolo con la práctica. La dicción tiene que ver con la correcta pronunciación de las palabras y tomarse el tiempo justo para que suenen todas las vocales y consonantes con claridad. Miren, yo cantaba en un coro y algo que siempre nos decía el director del coro era que pronunciemos bien las palabras y nos hacía pronunciar las palabras exagerando de repente un poco la boca y ají, ají, ejercicio. ¿Por qué? Porque es como que esta parte de nuestra boca, estos huesitos como que se intensan y sobre todo algo así parece, ocurre cuando cantas, ¿no? Que te tensas porque oyes la letra, la nota, entonces, y a esta tensión hace que no abras bien la boca y que no articules bien las palabras. Por eso es importante que también estés relajado, tus músculos articuladores, tus músculos de la cara, de la mandíbula, tu lengua, todo tiene que estar relajado para que puedas pronunciar bien. Y hay palabras que sí necesitamos practicar. A veces no terminamos la palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera lapicero y digo lapicero y no terminé lapicero, ¿no? O cuchara. Tenemos que pronunciar hasta la última, ¿no? O canción. Y esto se nota más cuando la gente canta, pero cuando contamos historias también, porque damos entonación y a veces no articulamos bien las palabras y eso hace que se pierda el interés porque el oyente se va a distraer en que, ay, ¿qué cosa dijo? ¿Y por qué dijo así? Y se van a distraer, ¿no? Y recordemos que dentro de nuestros estudiantes también tenemos niños que se distraen fácilmente, ¿no? Problemas de atención, concentración. Tenemos niños hiperactivos o con alguna otra característica que hacen que estos detallitos puedan hacer que pierdan la concentración. Entonces debemos de pensar y hacer todo lo necesario para que esto no ocurra. Por eso dice que es recomendable que el hablante realice ejercicios de vocalización previos a su discurso, los cuales permitirán relajar la lengua, los músculos maxilares y los músculos faciales, ¿no? Inclusive estos ejercicios. El bostezar hace que toda esta zona de acá se relaje, ¿no? Una risa exagerada, sacar la lengua, llevarla para arriba, va a permitir que toda esta zona, que es tu aparato fonador, te relaje y puedas pronunciar mejor las palabras, ¿no? Sobre todo cuando vas a hacer una lectura de promoción de lectura, ¿no? El promotor de lectura, el cuentacuentos, como tú le quieres llamar. Ahora, la repetición. Es un recurso muy útil cuando el hablante quiere remarcar una idea, ¿no? Cuando hay una idea que es para ti la clave o de repente un tema que quieres que quede en la memoria, que los chicos lo tengan, lo repites, ¿no? Pero no lo repites como loro, sino le das una repetición. Y, por ejemplo, y Alicia dijo, no voy a entrar por ese lugar porque ese lugar es peligroso. Y entonces Alicia dijo esto, no voy a entrar por ese lugar porque ese lugar es peligroso. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estás remarcando la idea, no entrar por ese lugar porque es peligroso. Y la entonación, tu repetición no va a ser tal cual como lo dijiste, sino tiene que darles un cambio, una entonación y los niños te van a entender, ¿no? Acá vemos esta figura que es la hipérbole.
La hipérbole consiste en exagerar un hecho con el fin de captar la atención y darle mayor énfasis a una idea con respecto al resto, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado también para que esta no vaya a ser una exageración que más parezca una mentira y que los chicos no te lo crean. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta que todas estas figuras literarias son importantes que las manejemos, pero que sepamos nosotros hacerlos, hacerlo bien, que estas figuras literarias sean parte de nosotros, o sea, que no solamente sean teóricas, sino que las podamos utilizar y que se puedan apreciar en nuestra lectura para poder captar la atención de nuestros niños y para que tú mismo disfrutes lo que estás leyendo, porque va a ser diferente leer así. Y de repente vas a encontrar un placer que antes no habías encontrado en leer un texto. Ahora acá dice la aplicación, ahora a leer. Pasos para lograrlo. Piensa en el texto y cierra los ojos. Puedes estar acostado, sentado, en la posición que te resulte más cómoda, en un lugar tranquilo, sin ruido, sin preocupaciones. Debes situarte en el contexto de que el autor describe, ¿no? Si está diciéndote, érase una vez en un campo lleno de flores, en el país del nunca jamás, o en los sembríos de flores de Tarma, donde hay unas flores hermosas, dicho sea de paso, no conozco, no he ido, pero he visto en videos y también he visto este trabajo de un pintor de las flores de Tarma muy bonito. Entonces tú tienes que imaginarte que estás ahí, ¿no? Tienes que imaginarte ese lugar que describe el autor para que tú también lo puedas hacer sentir a tus alumnos, a tus estudiantes. Y así tu texto es una novela o un cuento, sea esto un cuento o una novela, te va a ser más fácil, ¿no? De interiorizarla. Al narrar, de forma animada, con buena entonación y alegría, ¿no? Porque no se puede decir, yo no sé si ustedes conocen ese personaje, ese perrito que se llama Drupi, ¿lo conocen? Sí, Miss. Ya, ¿no? Y él está así con su cara toda para que dice, estoy tan feliz. No podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer eso porque no vamos a contagiar ninguna emoción, sino vamos a causar preocupación a nuestros niños, ¿no? No podemos decir, estoy feliz con mi cara de triste o mi cara sin ninguna emoción, ¿no? Como este personaje de Harry Potter, que era el profesor que tenía su cabello así corte tipo paje, no me acuerdo cómo se llama, pero era así todo serio y todo práctico, parco, ¿no? Y que no quería mucho a Harry Potter, que después fue el príncipe Se llama el profesor Snape, profesora. exacto, él, el profesor Snape, ¿no? Entonces imagínense, si ustedes con esa cara de profesor Snape van a contar un cuento, los niños van a pensar que es de terror, ¿no? Entonces nuestra expresión va a decir mucho, ¿no? Entonces, y eso tenemos que cuidar. Nuestra forma, si es un texto alegre, tenemos que disfrutarlo, expresar alegría, ¿no? Si es un texto de repente un poco dramático, nuestro rostro también debe reflejar esa emoción, ¿no? La tristeza o la preocupación o el asombro, ¿no? Ahora, el punto 4 dice tener contacto visual. No dejen de mirar a sus estudiantes porque no podemos cantar, es como algunos oradores dicen, no, mírales a todos por encima de la cabeza y ellos creen que tú los estás mirando. No pasa eso con los niños se dan cuenta si tú los miras y te van a mirar y te van a mirar y tú los tienes que mirar. Tienes que hacer ese contacto visual, ¿no? Y hacer pausas. Acuérdense que las pausas, sin exagerar, van a ayudar a que los niños asimilen lo que les estamos contando, lo que les estamos diciendo. Dice acá, seguramente has elegido un texto que te fascina, por alguna razón. Bueno, eso debes transmitir tu emoción por haber descubierto algo nuevo, palabras nuevas, elementos nuevos, ramas nuevas del saber que a ti te emocionan y debe sentirse en tu voz.
Sobre todo en los tiempos que ustedes van a poder participar con el plan lector con sus estudiantes, ¿no? Porque a veces escogemos los textos en función de lo que nosotros creemos que para ellos es bueno. Y no pensamos como ellos para saber si eso realmente les va a llamar la atención. Entonces, de repente puede ser un buen texto, ya has escogido bien, pero los chicos, ¿cómo lo saben? Y es justamente cuando tú puedes, por pequeños espacios de tiempo, contarles, narrarles, leerles una porción de la lectura y en tu emoción, en tu expresión, como tú lo disfrutas, los vas a contagiar y ellos también van a continuar el texto. Porque no se trata de decirle: "Ay, bueno, este plan lector, tómale, el día lunes te voy a tomar un examen o me das tu informe", sino que tú tienes que leerlo con ellos, para que ellos puedan disfrutar de esa lectura, para que ellos puedan, encontrarle interés. Yo recuerdo mucho cuando mis hijos estaban en segundo grado, tercer grado, cuarto grado de primaria, yo quería que ellos lean. ¿No? Y yo tengo libros y ellos tenían bastantes libros, libros de cuentos, libros interesantísimos para que ellos puedan leer, pero no los veía interesados en leer, ¿no? Entonces, justamente con mi esposo usamos una estrategia y los llevamos a la librería de Metro y les dijimos, escojan qué libro quieren leer. Y ellos escogieron pues libros totalmente distintos de los que nosotros hubiéramos pensado para ellos. Y mi esposo les dijo: "Ya, si tú me lees este libro, te voy a dar 5 soles". Y así íbamos cada semana, funcionaba, ¿no? Entonces, les daba sus 5 soles, ellos leían el libro y escogían el libro, lo comprábamos, hasta que llegó un momento en que ya no les dábamos los 5 soles, pero ellos esperaban que les compremos el libro, ¿no? Entonces, hicieron su propia biblioteca y empezaron a leer y consiguieron textos muy interesantes. Yo recuerdo uno de los textos que lo leí en un solo día, porque fue tan interesante, que fue el Chantrac. El Chantrac es la historia, el cuento con el que se crea, en la que se dice se crea el ajedrez, ¿no? Y es un cuento árabe muy bonito, parecidos a los de Mil y una noche, muy interesante, ¿no? Entonces, sea lo que nosotros hayamos escogido para que nuestros niños lean, porque pensamos que van a adquirir un aprendizaje, porque hay una reflexión importante, interesante en ese texto, también tiene que reflejarse en nosotros. Nosotros tenemos que transmitirle eso, ¿no? Debemos de haberlo leído, debemos de leer con ellos, tener esos tiempos, no solamente hacer trabajo, sino que ellos puedan sentarse y disfrutar de una narración. De repente esta semana te voy a narrar y las otras semanas mis actividades de plan lector que tengo cotidianamente, pero hacer algo diferente que al niño lo transporte a ese texto, lo haga meterse en el texto y disfrutarlo como el autor al escribirlo, ¿no? Miren, acá tenemos la actividad. Esta actividad es para ustedes. Escoge un texto literario de tu preferencia, lee en voz alta usando los recursos y pasos aprendidos. Presenta tu actividad en la siguiente clase en la videoconferencia, en el horario que nos corresponde, ¿no? Entonces vamos a designar la próxima semana un tiempo para que cada uno de ustedes pueda leernos una porción de un texto. Entonces ustedes, esta va a ser su tarea. Entonces, ¿qué cosas lo que van a hacer es practicar justamente todas estas figuras literarias en su narración? Todo esto de acá lo vamos a ver dentro de lo que ustedes están leyendo. No necesitas leerme toda una obra, de repente un poema o una porción de un texto, pero necesitamos ver todas estas figuras literarias dentro de tu narración. Cualquier obra, ¿ya? La obra de la preferencia de ustedes. Yo no les voy a poner la obra, ¿no? Ahora, vean el video que nos hacen las recomendaciones, los tips de cómo leer, ¿no? De cómo cautivar a nuestros niños con la lectura, ¿no? Para que tú los puedas cautivar, tienes que tener claro qué tipo de texto literario vas a usar y cuál es la intención de ese texto, porque todo texto tiene una intención. Nadie lo escribió por nada, ¿no? Entonces, cuando tú conoces toda esa información, puedes utilizarla a tu favor a la hora de narrar. A ver, ya está. Espero que ahora sí me escuchas bien, Verónica.
Sí, ya. Yo voy a ponerme entonces el micrófono aquí para que puedas escuchar mejor y todos puedan escuchar mejor también. Entonces, esa es la intención, ¿no? Entonces, conocer bien el texto, los silencios, las intencionalidades, qué tiene el autor que escribió, qué cosa es lo que quería plasmar, qué cosa es lo que quiere resaltar. De repente, hacer una reflexión, guiarlos, redondear las ideas, eh, la intencionalidad, el tópico pedagógico literario, ¿no? Explicar este tipo de texto, es este tipo de texto literario por esta razón, y miren acá el autor está diciendo esto, pero tienes que conocerlo, ¿no? Utilizar justamente las figuras literarias, verificarla, que tus estudiantes estén bien sentados, que tengan algo de un ángulo de 45 grados, más o menos, con el texto en las manos, porque cuando, cuando uno va a leer tiene que tener cierta distancia y en cierto ángulo para que puedas leer sin causarte problemas en esta parte del cuello, ni tampoco forzar tus ojos, porque tampoco es que lo pongas así de lejos o muy cerca, ¿no? Y si tú ves eso, entonces ya te puedes hacer una idea de que de repente hay algún problema visual en tus niños, y eso también te puede ayudar a descartar y ayudarlos, ¿no? Porque mientras tempranamente se ayuda a los niños que necesitan lentes, menos problemas van a tener. Me refiero a que la visión no se les vaya a ir perdiendo más, ¿no? Porque cuando les ponen los lentes a tiempo, inclusive hasta se corrige en algunos casos, ¿no? Eso verifica la comodidad, el cuidado de la postura, que todos tengan el texto a esa cierta distancia y ese cierto ángulo. Tratar de impregnar nuestro propio gusto por leer. Si tú les transmites que a ti te gusta esa lectura, que tú estás disfrutando, ellos lo van a disfrutar, ¿no? Enseñarles las imágenes, porque las imágenes también ayudan a entender el cuento, ¿no? O la historia, lo que se les esté leyendo, ¿no? Hacerles presente, a relacionar la imagen con el texto, entonces los niños van a aprender también a cómo se leen las imágenes, porque de repente dice, ¿y estos dibujitos para qué están acá? Explícales, y entonces ellos van a aprender a relacionar el texto con la imagen y a disfrutarlo, a ver si es como me lo había imaginado o es diferente, y eso ayuda a que ellos puedan, como les digo, disfrutar este texto, ¿no? Dejar que al leer puedan utilizar el dedito. A veces yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, nada con el dedito, y tenía que leer, pero yo tenía problemas de visión y nadie sabía, ¿no? Y a mí me pusieron los lentes a los 18 años y yo cuando leía se me movían las letras. Y era porque yo necesitaba lentes. ¿Y cuántos niños estarán así? Es dejarles usar el dedito, porque eso no les va a quitar ni les va a aumentar nada. Solamente que este dedito, acuérdense que nos ayudó a conocer el mundo y les va a ayudar a ellos a relacionarse o a tener más seguridad al leer. Entonces hay que permitírselo. Qué bien, ya que regresaste. Sí, Yuserin, qué bueno. Espero te haya ido bien en tu reunión. Ahora, practicar en voz alta la lectura del libro que vas a leer, que vas a compartir o la porción. ¿Por qué? Porque así te escuchas, ¿no? Y si te grabas, como te digo, es mejor. Ahora tengan en cuenta que ustedes van a hacer esto, ¿no? Para la próxima clase vamos a presentar una porción de su lectura, no con la intención de calificar los chicos, no, ay, quién lee bien aquí, quién lee mal, sino que puedan utilizar su, su lectura, ¿no? Ahí donde estaba acá está, ¿no? Y en la próxima semana, en la videoconferencia, los vamos a escuchar ese pedacito de texto, ¿no? Contextualizar la lectura, ¿no? Y si en esta época ocurriera esto, o si ya no fuera el país del nunca jamás, sino fuera acá tu casa en el distrito de Los Olivos, de Independencia, de Comas, de Tahuantinsuyo o de Puente Piedra, donde estés narrándoles a los niños, ¿qué sería? Y si esto fuera ahora, ¿qué pasaría? Para que también ellos vayan desarrollando su creatividad y su imaginación, ¿no? Entonces, todos esos detalles van a ayudar a que los niños disfruten la lectura, ¿no? Entender el texto, eh, a digerirlo, asimilarlo, ¿no? No solo leer por leer y ahora lee y responde todo lo que te pregunto, no, sino que realmente puedan disfrutar el texto, porque si es un lee y te pregunto, no es disfrutar,
¿no? Y la idea es que los niños disfruten, porque ¿qué diferencia hace cuando una persona lee? El leer es tener el mundo en las manos. En esta época del conocimiento, si ustedes no leen, el conocimiento está ahí para quien lo quiera leer, para quien lo quiera adquirir. Ya no estamos en la época en la que te daban los conocimientos y te los tenían que dar, sino tú los buscas. Tú ahora tienes las herramientas necesarias para poderlos buscar, pero si no te has acostumbrado a leer, si no pones en práctica todos estos tips y todos estos recursos literarios, no vas a poder sacarle al texto, a la lectura, lo que tú necesitas para hacer algo diferente, para seguir progresando, para aprender. Acuérdate que el conocimiento es lo que va a ayudarnos como país a que podamos salir de esta situación del tercer mundo. Y ahora, después de esto de la pandemia, que vamos a quedar bastante golpeaditos también. Lean, chicos, lean, lean. Y si ustedes disfrutan de la lectura, eso no va a ser difícil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrenarnos a leer. Y yo les voy a leer ahora un pedacito, 2 párrafos de o de repente vamos a ver si alcanzamos el tiempo, del Castillo Encantado. Esto es de España. Dice así: hay un castillo encantado en un país de mentira, y en la puerta del castillo hay un candado con brillo que no abre llaves maestras. El candado es tan pillo y guarda tan bien las puertas que se convierte en ovillo ante una llave cualquiera, aunque existe un secretito para abrir ese candado que permanece cerrado a las puertas del castillo. La clave son las palabras que funcionan como clave, que se encoge y se estira y entonces las puertas se abren, porque todo es mentira. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, uno puede disfrutar de este tipo de lectura. Entonces, chicos, voy a esperar que ustedes escojan sus lecturas, no tan largas, pero que las podamos leer, entonar, darles las pausas, la interpretación. No todas se van a prestar para usarlas todas las figuras, pero utilicen las que se prestan para la lectura que ustedes escogieron. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes quieran decir? A ver, los escucho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, más que todo una recomendación, ¿no? De acuerdo a Dime. su experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le leo la lectura a una niñita, Ujú. ¿no? Digamos, este cuento es de más o menos 20 hojas, ¿no? Ya. Y entonces, si yo le leo todo el cuento, como que ya, a mitad del cuento, como que ya la siento un poco, ¿no? Que se quiere distraer. Entonces, Ujú. sería bueno pausar de repente a las 4 hojas y rehacerle como que un recuerdo de todo lo que pasó hasta donde yo leí, ¿o no? Claro, o no leerlo todo las 20 hojas en un solo día, ¿no? También lo puedes hacer pausado. De repente, hoy día vamos a leer, y le dices, vamos a leer tantas hojas, y tú ves más o menos dónde puedes ir cortando la historia, y mañana vamos a continuar, y entonces tú, a la hora que vas a continuar al día siguiente, vamos a recordar lo que leímos, y le ayudas a justamente evocar, ¿no? Y tú misma le vas a ver, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó cuando esto ocurrió? Que esto? Y ella te va a responder. Entonces, otra vez se conecta con la lectura y continúas con la siguiente lectura. Porque es mucho para una niña mantener la atención a un texto que va a ser de 4 hojas, más o menos debe ser larguito, ¿no? Entonces, el tiempo de lectura no puede ser tampoco muy largo. Lo que usarías tú normalmente en tu tiempo en el colegio para el plan lector, creo que es una hora pedagógica, ¿no? Y si tú usas toda la hora en leerles, se van a distraer. O sea, más o menos dependiendo de la edad, yo creo que hasta unos 20 minutos podría ser, y después continuar la lectura y retomar la lectura, porque eso también les enseña. Les enseña que no tienen que leerlo todo en un día.
¿no? Que lo pueden hacer pausadamente, recordando lo que ya habían leído, ¿no? Espero haberte ayudado, Miss. hija. ¿Ya? Sí, Miss, gracias. Realmente, o sea, yo todavía aún no ejerzo la docencia, pero ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Solo Ujú. leerle a mi sobrina y es por eso que le preguntaba esto, ¿no? No, está bien, practica. ¿Ves? Ahí tienes con quién practicar. Y porque eso también lo vas a hacer con todos los sobrinos que vas a tener después cuando ejerzas la docencia. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Muy bien, Julia está con su dedito. Creo que ya se nos va a cerrar esta sesión, me parece. Quedan 10 minutos. Entonces, si hay alguna pregunta, chicos, me gustaría poderlos ayudar. Estos dos sesiones que se han grabado de Zoom las voy a colgar. Dime, Miss, sí te escucho. disculpe, No te disculpe una preocupes. consulta. ¿Para primer grado estaría bien? ¿O Sí, tiene que ser grados más un poquito? no, ¿Estaría bien? mira, sí está bien, porque tú le puedes leer hasta los niños de 3 años. Ellos también disfrutan la lectura. Claro que más cortitas, ¿no? Pero sí. Y como te digo, Ya, pausado. sí, claro. Ahí haces evocación, Ya, recuerdos, ¿no? ya, Miss, perfecto. Listo. Ya, Miss, gracias. De nada, hija. Bueno, creo que se han quedado preocupados porque van a leer la próxima semana. Lo que quiero es que, bueno, necesitan esa práctica porque es lo que van a hacer siempre, ¿no? Como maestros, pero no se sientan abrumados. A ver, Shirley nos dice, buenas noches, yo tengo problemas con el micrófono porque no lo puedo usar. Ya, y por ahora no consigo a alguien que pueda venir a mi casa, ya. No te preocupes, Shirley, pero de repente lo vas a poder grabar en tu WhatsApp. Si lo grabas en tu WhatsApp, se lo das a Marlene y ella me lo va a pasar. No, no te preocupes, pero todos podemos participar. Vamos a encontrar otros medios. ¿Listo? Entonces, si es que hay algún problema así. Miss, una consulta. ¿Tendríamos que presentar un PPT o, No, 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 no. o, o nosotros Solamente, desde aquí podíamos interpretarlo, ¿no? Narrarlo, más que exactamente. todo. Ajá, Ya. exactamente. Ah, ok. Ya. Y Sí, solamente sería un párrafo podría ser. sí, un párrafo, porque como ustedes son numerosos, no nos va a alcanzar de repente el tiempo. ¿Ya? Ya. Entonces, un párrafo, escojan un buen párrafo de una buena lectura. Eh, Acá me están preguntando, sí, a Ya, todos ya Miss. les puse asistencia, Kelly, te he puesto asistencia, Verónica también, no se preocupen. La única persona que no tengo en Ya, Miss. asistencia, ya hija, es Diezbet Silva. Ella está con nosotros. Diezbet Silva estuvo la semana pasada. Diezbet Cora Silva. Ella es la única que me falta. De repente algún problema ha tenido. Ya si es que ustedes averiguan, me comunican para poderle ayudar a su compañera. Bueno, ¿sí? Jacqueline. Miss, Sí, te escucho, hija. sí, más o menos cuántos tenemos que, vamos a hablar. Lo que sea lo que tú has escogido Como para leer. máximo, pero más o menos como máximo, ¿cuánto podría ser? No te podría decir porque la idea es que tú escojas una porción de una lectura, ¿no? Y Mm, dependiendo de la porción que tú has escogido es lo que te vamos a escuchar. No te puedo cuantificar en minutos cuánto sería eso, pero tampoco puede ser una, ¿cómo te digo? Un pedacito de poesía de 4 líneas, ¿no? Tendría que ser un ay, poquito más para que tú puedas practicar ujú. justamente estos recursos literarios. Ah, claro. Ok, ¿Ya? gracias, Miss. Listo. Ajá, los que no tienen micrófono, tienen problemas con el audio, se pueden grabar en el WhatsApp, me lo envían. No hay problema, ¿no? La cosa es que todos tengan la misma oportunidad de participar. Sí, a Rosa Angélica Chigya ya le puse asistencia, que no se preocupe, ¿no? Verónica también, su reingreso también está aquí.
Y bueno, chicos, entonces, no se abrumen por eso, por favor, porque no es un juicio de quién lee bien y quién lee mal, sino es cómo lo expresamos. Acuérdense eso, expresarlo. ¿Ya? Siempre yo creo que vamos a tener alguna dificultad porque creo que nuestros maestros no han sido muy precisos en tener esto cuando nos hacían leer en el colegio, ¿no es cierto? Y cuando nos hacían leer adelante, más nos sentíamos abrumados y avergonzados que ha sido una mala experiencia. Esto no es la intención. Si ustedes se concentran en las figuras literarias, esa es la idea, porque ustedes van a estar al frente de sus estudiantes. Y cuando ustedes están al frente, son modelos. Entonces tienen que practicar para que lo hagan bien. Entonces ustedes mismos se pueden practicar en esta semana mirándose al espejo, grábense y escúchense, y ahí van a ir mejorando, ¿no? Y yo sé que lo van a hacer bien, solamente relajarse, ¿no? Cuando hagan su participación, hagan esos ejercicios de como que bostezan fuerte y esta zona de acá se va a relajar, que es la que nos tensa y no nos ayuda a hablar bien, ¿no? Inclusive hay personas que ponen su lápiz y empiezan a hablar con el lápiz en la boca porque es un ejercicio, no sé honestamente qué favor hace a la dicción, pero ayuda a la dicción. Muy bien, Katy, ya hablaremos, no te preocupes. Ajá, las praxias. Muy bien, chicas, chicos. Entonces, Miss, dime, si se cierra, volvemos a ingresar díganme ustedes, ¿necesitamos ingresar? o hacemos la tareita, Miss. Vamos avanzando. Claro, porque ya lo que estamos haciendo es conversar nada más, por eso que les pregunto, si necesitamos ingresar, ingreso. Si no, ahí culminamos y más bien van buscando su texto. Sí, mejor para buscar Sí. nuestro texto, Miss. Sí, Ya. Miss. Mejor, denos tiempo. Ya, Gracias. listo. Entonces cuídense, Gracias, por Miss. favor, ya de nada. Gracias, Cuídense Miss. mucho. Ya esta semana y la próxima todavía es de cuidado. No salgan por gusto. Si salen, desinféctense, no se vayan a contaminar. Los mercados son peligrosos, chicas. Lo mínimo que puedan salir, salgan. Y cuídense bastante, ¿ya? Chicas y Muchas chicos, gracias, Miss. todos. Usted también cuídese. Sí, gracias. Entonces nos vamos a ir encontrando. Gracias, Miss. ¿Ya? Muy bien, chicos. Chicas y chicos. Hasta Hasta la pronto. próxima clase, Miss. Gracias, cuídense. Chao, chicas. Chao, chicas. Nos vemos. Buenas A los noches. jóvenes Buenas noches. también. Hasta luego, Ah, compañeros. chicos.